otro 14 de febrero soltero. Y solamente tengo dos opciones: ir a golpear parejas felices o bien preguntarme por qué duele tanto el amor. Comencemos con algo bien sencillo. Que el amor duela no es para nada una novedad histórica. Sin embargo, el sufrimiento contemporáneo reviste características muy específicas. Según plantea la socióloga Eva Illouz, el sufrimiento contemporáneo a causa del amor es uno de los más intensos que se ha experimentado a lo largo de toda la historia y que incluso ha sido devastador para la constitución de los individuos. Pero el día de hoy no te voy a hablar del sufrimiento en una relación de pareja. Ellos ya deberían saberlo. En su lugar, prefiero hablarte de quienes no estamos en ese lugar de privilegio y sufrimos a causa del amor, o más bien por añorar el amor, al mismo tiempo que tratamos de rechazarlo para no sufrir, y sufrimos principalmente por seguir añorándolo. Y espero que mi psicóloga esté orgullosa de cómo sigo intelectualizando mis emociones en vez de vivirlas. Al menos ninguna pareja fue dañada en el proceso de este video. Lo primero que tenemos que hacer es desmentir a Mr. Tartarian. Por ejemplo, os voy a decir una cosa que no tiene ninguna lógica y que la ciencia no puede explicar. ¿Sabéis cuál es? Venga. El amor. Porque tanto el amor como otras emociones han sido objeto de estudios en las ciencias sociales, ya sea en su impacto o incluso en cómo han variado históricamente. Y así es justamente como sabemos que no siempre hemos amado de la misma manera. Por ejemplo, si eras un ciudadano de la Grecia clásica, probablemente tu amor estaba mucho más orientado hacia los twinks, bajo una lógica de que debías educarlos en el gobierno de sus placeres para que prontamente pudieran incorporarse al gobierno de la ciudad. En cambio, si eras Sir Trek, probablemente tu amor estaba orientado a idealizar a la persona amada como una figura pura, sublime, pero también inalcanzable, lo que ennoblece tu existencia en ese deseo latente que se mantiene. Y así podríamos comenzar a enumerar un conjunto de taxonomías sobre el amor, así que me voy a restringir a los dos tipos que analiza Eva Illouz. Al primero lo llama con poca elegancia premoderno. Aquí tienes que pensar en Elizabeth y el señor Darcy de Orgullo y Prejuicio. En este caso, el objeto amado es el carácter, entendida como la expresión pública de las virtudes que se debe mantener como estándar objetivo para remarcar tu estatus social. Por lo tanto, no involucra a un yo, sino que a un nosotros como familia y grupo. Y es justamente esta virtud la que establece Elizabeth ante los agradables tratos del señor Darcy. Pero también el señor Darcy es objeto de inspección minuciosa por parte de la familia de Elizabeth, sobre todo cuando necesita cambiar para poder volver a pedirle matrimonio. Y ese es justamente el objeto central de este tipo de amor. El matrimonio como una operación económica que permite mantener el estatus social, pero a la vez perpetuar ciertas relaciones, siendo la emocionalidad un simple derivado, porque lo que primaba era una estricta racionalización del proceso con pasos y procedimientos de cortejo bien establecidos. En cambio, si el primero era premoderno, el segundo va a ser moderno. Según esta autora, comienza a impulsarse a comienzos del siglo XX y recién se consolida en la década de 1960. Su principal característica es que el amor sale del resguardo grupal para inscribirse en la individualidad del yo. Y entre múltiples cosas, esto se produjo por las revoluciones sexuales, los movimientos feministas, la aparición de la píldora anticonceptiva, la creación de Playboy y no menor, la novedosa categoría de orientación sexual. Y este tipo de amor es el que moviliza toda la trama de Sex and the City. Lo que responde a 6 características. Al salir del campo del estatus social, se amplía la oferta de encuentros amorosos. Por lo tanto, más disponibilidad y más competencia. Pero también, al abandonar el campo de las reglas ritualizadas del cortejo, comienza a haber una versatilización de criterios de evaluación, los que con el paso del tiempo se vuelven cada vez más subjetivos e incluso contradictorios entre sí. Y ahí es cuando, por ejemplo, tu amiga saca un FODA para saber si el rufián de turno le conviene o no. Por otro lado, al prescindir del matrimonio como operación económica, la sexualidad se desprende del amor y aparece como un valor social, ya sea en exceso o en su escasez, lo que también genera que aparezcan dos tipos de criterios para evaluar parejas: la compatibilidad psicológica y el atractivo físico. Y como caras vemos y corazones no sabemos, lo que comienza a primar es el criterio visual, lo que además es impulsado por la industria cosmética, la moda y la naciente cirugía plástica. Y esto finalmente nos lleva a una jerarquización del atractivo físico, en donde se comienzan a homogeneizar y configurar
tipos de perfiles. Y por eso no podemos dejar de pensar en los dadbots. Y este es el marco en el cual se desarrolla la vida de nuestras amigas neoyorquinas, entre enredos amorosos, hombres y la búsqueda del amor. Pero ya basta de dilatar el asunto, porque el sufrimiento de los solteros en el mundo contemporáneo se enmarca en este tipo de amor. Sin embargo, me van a tener que perdonar porque me tengo que dar otra vuelta más, porque este tipo particular de configuración del amor es lo que Bailush llama amor romántico. Sin embargo, les debo confesar que poco sabemos qué es eso. Para serles totalmente sincero, hasta antes de este video yo no sabía lo que era el amor romántico, o al menos no me hubiese atrevido a conceptualizarlo técnicamente. Algo podía intuir lo que significaba a propósito de las discusiones que uno puede escuchar. Así que hice lo que cualquier persona seria haría en mi caso: investigarlo. Pero no me fui a la Wikipedia, ni a la RAE, ni a blogs, sino que hice una búsqueda académica. En simple, busqué todos los artículos que existieran sobre amor romántico y los sometí a un análisis bibliométrico para conformar grupos de citación, asumiendo que citas comunes entre artículos generan grupos o líneas de investigación. La idea es la siguiente: si Pedro, Juan y Diego me citan a mí constantemente y yo a ellos, probablemente estamos investigando lo mismo o desde la misma perspectiva. Ese es el criterio que apliqué acá y conformé 5 grupos e hice este lindo diagrama. Y para poder entender esto que es el amor romántico, tomé los 4 artículos más representativos de cada uno de estos grupos para poder leerlos y explicárselos. El grupo 1 es el de color rojo y el que más representa el campo general de la investigación. Lo que hace es abordar las transformaciones históricas y culturales del amor en distintas épocas y lugares. Por lo tanto, el debate es si hay o no cambio, o si estos cambios son simplemente estéticos o elementos nucleares de eso que podemos llamar amor. Es una línea casi simplemente descriptiva. No hay una valoración positiva o negativa de los cambios, sino que más bien lo que importa es poder identificarlos. Por otro lado, el grupo 2 es el de color verde. Este lo que busca es operacionalizar el amor romántico por medio de indicadores psicométricos o biométricos. Básicamente le interesa medir eso que llamamos amor romántico. Y este se conceptualiza simplemente como otro tipo de amor que se ha mantenido a lo largo de toda la historia. Se entiende que es un sentimiento de confianza, conexión, atracción. Y los estudios son simplemente descriptivos sin mucha propuesta, la verdad. El tercer grupo es el de color azul. Se parece bastante al anterior y si miramos el gráfico se superponen un poco. Y aquí el amor romántico es entendido como un elemento evolutivo. Es decir, primero que todo, siempre ha existido y además ha facilitado el desarrollo del Homo sapiens a lo largo de su desarrollo filogenético. Básicamente recurre a las teorías evolutivas para plantear que el homínido que somos necesitó de un lazo social y eso se fundamentó desde el amor romántico. El grupo 4 es el de color amarillo y es uno de los menos representativos del campo de investigación. También se diferencia drásticamente de los anteriores. En contraste con el grupo 2 y 3, va a plantear que el amor romántico es una construcción social. También toma distancia del grupo 1 al tomar esta construcción social por fuera del marco histórico, tomando referencias culturales antojadizas de distintas épocas para fundamentar que existe, siendo amor romántico tanto una novela medieval como las canciones de Sabrina Carpenter, pero además tiene una novedad al analizar esta construcción social como una especie de ilusión, una forma alterada de percibir la realidad que enceguece a las personas generando relaciones de poder y violencia. Finalmente, el grupo 5 es el menos representativo y es el de color violeta. Y es algo bastante extraño porque pareciera ser una especie de reflexión bastante antropológica de lo que es el amor y sus efectos en nuestra sociedad. No hay una propuesta clara en ninguno de sus artículos, sino que más bien hay una especie de singularización de la experiencia. Dicho eso, cuando comencé a investigar para este video pensé que solamente me iba a encontrar con investigaciones del tipo del grupo 4. Sin embargo, lo que nos encontramos es con un campo de investigación que incluso ha sido catalogado como impreciso, ambiguo y contradictorio. Sin embargo, por fuera del campo académico, la lectura que prima es justamente la del grupo 4, en donde creadores de contenido digital del estilo de influencers, pseudoterapeutas y los peores de todos, los psicólogos, han comenzado a hablar del amor romántico desde este lugar. Y es con estos personajes que aparece una tendencia que va no solamente a individualizar y por lo tanto psicologizar la problemática, sino que también aportan a la configuración de una dinámica social en donde el sufrimiento nos desmorona. El lugar común y por lo tanto más aburrido para pensar la relación entre soltería, amor y sufrimiento es la explosión de los mercados románticos. Y sí, ya sabemos que existen aplicaciones como Tinder o Badoo, o incluso la favorita de los niños de 31 minutos,
Grindr, y que en todas ellas existen un conjunto de presiones para mostrarse lo suficientemente atractivo en un mercado romántico, afectivo y sexual. Pero también ya se ha estudiado bastante que en estas aplicaciones también aparecen otros modos de vincularse que no responden a una lógica mercantil. Y a decir verdad, ya desde el año 2020 deberíamos haber superado el miedo a vincularnos virtualmente. Por otro lado, tampoco es atractiva esa ilusa crítica de que hemos perdido un supuesto eros que nos permitía vincularnos de manera profunda con un otro. Esta es una lectura que me sorprende de psicoanalistas como Sylvia Oons, pero para nada del retrógrado de Byung-Chul Han, el que todavía plantea que la única vía para poder resistir a las lógicas del mundo contemporáneo es vivir como un hobbit en la comarca. Y a decir verdad, frente a él yo me pregunto, ¿acaso no le da miedo esa idea de make Eros great again? A decir verdad, Eros, al igual que América, nunca fueron grandes. E incluso esta clase de arcaísmo me recuerda a cierto movimiento autoritario que no recuerdo bien su nombre. Tal parece que algo tenía que ver con un duque y con la herencia romana. No lo recuerdo. En cambio, me parece mucho más interesante en este momento hablar de lo que Eva Illouz llamó un ethos terapéutico y cómo este se inscribe en el campo del amor romántico para desmitificarlo. Y para hacerlo más sencillo, por ethos terapéutico quiero que entendamos un modelo cultural, el que ha ganado mucho protagonismo gracias al auge de la psicología, la psiquiatría y por sobre todo en la autoayuda, desde donde se ha establecido un marco de racionalización de las emociones y las relaciones interpersonales, volviéndolas objetos de evaluación para su mejora y optimización constante y continua. Entonces, cuando un creador de contenido te dice cómo afrontar el amor romántico, lo que está haciendo en realidad es formar parte de esta configuración social, la cual tiene tres características. Primero, entiende que el amor romántico es un mito, una versión alterada de la realidad o incluso una ilusión. Y no es que simplemente sea una construcción social, sino que es en última instancia lo que podemos denominar como una falsa conciencia. Y esta en realidad es una idea heredada del platonismo, de la alegoría de la caverna. Y esto actualmente también se expresa en la forma clásica de entender el concepto ideología. A pesar de los esfuerzos del postmarxismo por sacar la ideología de la idea de falsa conciencia, esta se mantiene arraigada en el campo del amor romántico, planteando que hay una verdadera realidad detrás de lo que vemos que se mantiene oculta, la cual solamente se puede comenzar a observar a través de la crítica a la ideología, la cual solamente se logra a través de un proceso tortuoso y violento al cual nos debemos someter. Y lo mismo ocurre en el campo del amor romántico entendido como un mito. Es una especie de falsa conciencia o incluso ideología patriarcal, a la cual alguien, de alguna manera que todavía no logramos explicarnos, logró salir y ver la verdadera realidad. Esto se vincula a su vez con una crítica que desarrolla Jacques Rancière en su libro El maestro ignorante, a la cual ya le dediqué un reel que pueden ver en mi perfil de Instagram y por lo tanto no voy a profundizar sobre eso. Pero digamos, de manera resumida, que al menos despierta dos preguntas. ¿Cómo nos logramos explicar que esa crítica opera por fuera de la falsa conciencia y no forma parte de la ideología en sí misma? ¿Cuáles son las personas que están autorizadas para decir que operan por fuera de la ideología? ¿Y cuáles son los criterios a los que responden? Sin embargo, cuando todo esto baja al ethos terapéutico del amor romántico, se operacionaliza en una lógica distinta, pero que responde a la misma lógica, porque aparece bajo la figura del sesgo cognitivo, que es una alteración en el procesamiento de la información del entorno que lleva a que la procesemos de manera alterada o fantasiosa. Y el efecto de esto es totalmente claro. El problema es usted, mijito, que ¿acaso no se leyó a la Simone de Beauvoir? Y que incluso deberías leer el fanzine que escribí con mis compañeros de Juan Gómez Millas sobre el amor romántico. Y eso nos lleva a la segunda característica. Que la problemática ya se individualiza, quiere decir que es competencia del sujeto poder solucionarla y por lo tanto su responsabilidad, apareciendo así la exigencia de la formación en base a un conocimiento experto, lo que básicamente se traduce en esa idea de que debemos estar preparados para poder afrontar una relación. Y así comienza el checklist: si fuiste a terapia, si sabes reconocer tus emociones, si superaste a tu ex, si tienes daddy issues, si tienes una comunicación asertiva, si sabes gestionar tus emociones y un largo etcétera. En otras palabras, se traduce en una especie de currículum vitae al cual debes responder para poder entablar una relación. Pero también pasa del otro lado. La otra persona debe cumplir un conjunto de exigencias de orden psicológico, social y emocional
para poder siquiera pensar en estar conmigo. Que si ya fuiste al taller de nuevas masculinidades, que si sabes identificar el love bombing, que si has hecho ghosting alguna vez, entre otras cosas. Y en esto podemos observar dos grandes tendencias del mundo contemporáneo. Por un lado, la aparición de las competencias emocionales como un campo educativo que se instala desde comienzos del siglo XX, el que está orientado a generar la mejor versión de sí en términos emocionales y afectivos. Y por el otro lado, una expresión de lo que la filosofía política conoce como una libertad negativa, en donde el otro es visto como una verdadera amenaza para el despliegue de mi libertad y por lo tanto debo resguardarme ante él o incluso eliminarlo. Apareciendo así entonces la tercera característica, porque para que exista un creador de contenido experto en relaciones afectivas es necesario tener un contraejemplo, un sujeto al que tenemos que tomar como referente de lo que no hay que hacer. Por lo tanto, aparece la presión de ya no solamente estar lo suficientemente formado, sino que además no ser ese sujeto funable, ese otro radical y completamente odiado. La figura sobre la cual caen todos los males de la sociedad en un intento por poder limpiarse de sus pecados, lo que encaja perfectamente con la figura cristiana del chivo expiatorio. Entonces van a comenzar a hablar del sujeto sin responsabilidad afectiva, el que hace ghosting, el que hace love bombing. Esto responde a una clásica fórmula en donde el experto incluye a este sujeto para conocerlo y lo conoce para poder excluirlo, reforzando así su propia figura de experto al estar inmerso en este campo de monstruos. Y estas son al menos algunas de las figuras que Eva Illouz no logra pesquisar en su concepto de miedo al compromiso. Y en verdad es porque su análisis todavía está muy centrado en las figuras institucionales y no tanto en la comunicación digital. Y según esta autora existen dos formas de miedo al compromiso, ya sea por hedonismo o por abulia en un mercado sexual que se encuentra totalmente saturado, a la cual también ahora le podemos sumar las presiones de un ethos terapéutico por tratar de deconstruir el amor romántico. De tal manera ya no es solamente que existan muchas posibles opciones de pareja o que nadie responda a tus gustos psicológicos y físicos o incluso considerarse una entidad reemplazable en infinitos match de Tinder. Todo esto bajo el marco de la esperanza de que en algún momento se puede lograr un amor ideal, al que tampoco podemos soltar porque o si no quedaríamos en el vacío, sino que también ahora se le debe sumar un nuevo horizonte normativo dirigido a superar el ideal del amor romántico, lo cual pone al individuo entre medio de una doble matriz de esperanza, la que constantemente se ve atrofiada por impedimentos y contradicciones que no permiten lograr el ideal, ya sea ese amor romántico o ya sea ese amor deconstruido. Pero al mismo tiempo el individuo no puede dejar esos ideales normativos, porque si los rechaza queda en el sufrimiento del vacío absoluto, pero si se queda, sufre por no conseguirlos. Y esto específicamente es lo que se llama un optimismo cruel, una dinámica en la cual aparece un marco de esperanza que es irrealizable, pero del cual tampoco podemos renegar porque quedamos arrojados a la mínima existencia. Y por eso no es solamente trágico, sino que profundamente cruel, porque de alguna manera nos moviliza a vincularnos de manera activa con una especie de suplicio autoinfligido. Y así es como amor romántico y amor deconstruido son dos caras de una misma moneda, en donde nuestro sufrimiento se sirve del propio sufrimiento, pero que al menos ahora podemos entender que no es una dinámica de nuestra exclusiva responsabilidad, sino que hay diversos conflictos ocurriendo al mismo tiempo que nos arrinconan a este horizonte de desolación absoluta. Y finalmente, si bien intelectualicé todas mis emociones, espero que mi psicóloga al menos esté feliz porque me hizo un poquito de nanay. Y espero no estar solo en esta temática y no quedar del intensito que le gusta sufrir. Y lamentablemente les tengo que decir que no tengo alguna solución o incluso una respuesta ni para ustedes ni menos para mí. Y esto es porque en realidad no es una problemática individual, sino que más bien responde a dinámicas sociales, porque nos encontramos atrapados entre la promesa de un amor ideal y su deconstrucción absoluta que, a pesar de plantearse en direcciones opuestas, responden a una misma lógica. Y esta es plantearnos ideales inalcanzables que solamente nos llevan al sufrimiento. Así que no te voy a decir que tienes que amarte a ti mismo, que tienes que aprender a estar solo o que incluso el verdadero amor son los amigos. Porque todas estas frases, a pesar de estar muy bien intencionadas, en realidad solamente nos llevan a este foco particular,
la exigencia y el sufrimiento de no estar lo suficientemente listo. Y quizás lo único que te puedo decir en este momento es que buscar un amor no te hace una persona ingenua, así como tampoco criticarlo hasta el absurdo te hace una persona iluminada e intelectual, que quizás el verdadero enemigo son las expectativas que de uno y otro lado se comienzan a formular y que nos arrinconan a un único lugar, que es el sufrimiento. Sufrir por añorarlo y sufrir por no alcanzarlo, pero también sufrir por tratar de evitar el sufrimiento. Y si después de todo esto sigues pensando que el amor es un desastre, te tengo una buena noticia. Con esta linda intelectualización, al menos ya puedes contarle algo a tu psicóloga o al menos responderle a tus amigos porque todavía estás soltero.